hoy llegó la hora de hablar sobre los factores para prevenir problemas del corazoncito. Y hoy tenemos ya a nuestro super experto invitado aquí con nosotros. Hablamos con los expertos al mediodía. Y hoy tengo el grato honor de recibir en nuestros estudios al doctor Jorge Luis Arbaiza. Él es cardiólogo, tesorero de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, entonces estoy con el más pesado. Pero Doc, hay como que un compás muy intrincado en la vida, en nuestro corazón, que es este incansable motor que impulsa cada latido, cada paso, cada sueño, cada decisión también. Y hay factores muy importantes para prevenir estos problemas del corazón. Yo quiero que hoy me hable, sí, a carta abierta, Doc. ¿Se pueden prevenir los infartos, por ejemplo? Claro que sí. Bueno, ahora que estabas mencionando las formas de decir el dinero, bueno, el corazón también tiene sus formas de decir, también. ¿no? A ver, dígame una, Doc. Aquí en Ecuador decimos chungo. Chungo, y sí. ese es un término quichua que quiere decir corazón. Ajá, se lo sabe, Doc, se lo sabe muy bien. En Perú le dicen bobo. Y yo siempre decía, ¿por qué le dicen bobo? Porque nunca para de trabajar. Ternura. ¿Otras maneras también? Sí. No, básicamente son las que yo más conozco, que he escuchado y de verdad que son graciosas. Muy ¿no? características. Exactamente. Y es que es el órgano que nunca para. Sí. Y que no puede parar. Y simplemente si para, pues vienen problemas tan graves como morirse. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, yo siempre digo que cuando conversamos con nuestros pacientes del corazón, siempre tenemos que explicarle que a pesar de que el corazón es un solo órgano, tiene muchos tipos de patologías que pueden ocurrir. Y siempre hacemos la alegoría o la comparación con lo que es una casa, ¿no? Siempre decimos, supóngase que usted le entregan una casa, usted puede tener problemas estructurales. Ahí hablamos de problemas de lo que es la estructura, la anatomía del corazón. Ahí pueden haber enfermedades congénitas, por defecto de cierres de cavidades que tenían que haberse cerrado, tabiques que deben haberse cerrado. Ahí pueden haber problemas de válvulas. Uh-huh. Hay enfermedades que afectan las válvulas del corazón. Pueden haber problemas de tuberías, que generalmente nos referimos a eso con las enfermedades, que es la que más mata, que es el infarto del miocardio, son las arterias del corazón. Que se va llenando de grasita, ¿verdad? Exactamente, y eso es lo que produce las placas de ateroma, que son las que tapan las arterias, que es, digamos, hasta cierto punto un poco lo más frecuente y lo más grave. Y pueden haber problemas eléctricos, que son las arritmias cardíacas. Uh-huh. Entonces, como decimos, es un solo órgano, pero pueden haber varios tipos de patologías en el corazón. Y si vamos a hablar de factores de riesgo, en realidad ahí nos vamos a enfocar más en la enfermedad cardíaca isquémica, es decir, en la enfermedad de las arterias del corazón, que es al final lo que actualmente en los países tanto desarrollados como en vías de desarrollo, es la principal causa de muerte. Ahora que ha vuelto a la normalidad, vamos a decir, el mundo, que ya no hablamos tanto de pandemia, que ya no hablamos tanto de COVID, pues se está retomando nuevamente, no es que se haya olvidado, pero se está retomando nuevamente la importancia de controlar los factores de riesgo para evitar el infarto del miocardio, que es la principal causa de muerte. Yo creo que eso es lo que queremos, ¿no? Porque yo he escuchado inclusive de gente, y todos lo sabemos en las noticias, de gente que hace mucho ejercicio, que son atletas de élite, que terminan una carrera y oye, se murió de infarto de corazón. Dices, oye, ¿qué me queda a mí que no hago tanto ejercicio, que no me cuido en la alimentación, que no tengo una buena dieta, que mis emociones están así medias que suben y bajan? Entonces digo, ¿qué pasó? ¿Por qué suceden estas cosas? Es como se dice también muchas veces, todo en exceso es malo, ¿no? Claro. O sea, uno tiene que también saber dosificar la cantidad de carga que le puede llevar al corazón. Y antes de empezar un entrenamiento fuerte, atenderse. O sea, hay muchas enfermedades cardíacas que son silenciosas y que uno simplemente no las sabe, y si quizás empieza con un nivel de entrenamiento muy fuerte, pues podría ser que desencadene problemas sin saber lo que podría venir, ¿no? Pero se supone que estos, por ejemplo, entrenamientos de élite llevan especialistas, ¿no? Sí, pero todo el mundo, claro, pero todo el mundo no lo hace. Aún así, vemos en atletas de alto rendimiento, por ejemplo, los famosos casos de los futbolistas. Sí, ahí está un caso. Exactamente. ¿Qué pasa? Muchas de las enfermedades cardíacas no son solamente enfermedades de las arterias del corazón, sino enfermedades del ritmo cardíaco, que es justamente a lo que yo me dedico, a mi subespecialidad, que es electrofisiología. Y muchas enfermedades eléctricas pueden producir muerte súbita. Uh-huh. Y dentro de los atletas de alto rendimiento, muchas veces existen estas patologías que producen parada cardíaca súbita. Y eso es lo que vemos a veces en medio del ejercicio que están practicando. De repente el paciente se detiene, cae, y si en los estadios donde están actuando no tienen con un sistema de desfibrilación en ese momento, son pacientes que fallecen. Uh-huh. Hay varios casos. Uno de ellos fue el ecuatoriano Cristian, el Chucho Benítez, ¿no? También. El Chucho Benítez finalmente
Fue misterioso lo que pasó porque lastimosamente no se supo exactamente a ciencia cierta, porque fue una persona que llegó al hospital y después en el hospital falleció. En Qatar, 2013. Exactamente. Y tenía 27 años, Doc. Y recuerdo que a mí me intentaron entrevistar, pero yo decía, pero ¿cómo puedo dar opiniones si no sabemos exactamente lo que pasó? Fue bastante misterioso el caso de Chucho, exactamente. O sea, no solamente es un área, ¿verdad? Nada más, sino implica varias cosas, no todo está en el corazón, hay otras cosas que también tenemos que ver. Y por eso es muy importante del tema que queremos hablar, que son justamente los factores de riesgo. Si nosotros logramos controlar, o sea, la mejor medicina siempre va a ser la medicina preventiva. Y definitivamente si eso se cumpliera, posiblemente se hubiera logrado los objetivos y directrices que se plantearon en el año 2000, que era tratar de que de aquí a 20 años se redujera la enfermedad isquémica. No se ha logrado. Más bien hay un incremento. Y con el estilo de vida que llevamos, con el poco ejercicio que se hace, con el tipo de dieta que se lleva, más bien es una patología que va en incremento. Más bien hoy díganos qué sí podemos comer, Doc, qué sí podemos hacer. Y bueno, las preguntas y los comentarios de todos nuestros amigos pueden hacerlos ahora porque el tiempo vuela. El Doc está aquí con pacientes a la cola que tuve que dejar para poder venir a esta conversación. 0960-8080-46 es nuestro número directo de WhatsApp para que tú le hagas las preguntas, las puedes escribir, las puedes mencionar también a través de un mensajito de audio. Y bueno, por aquí creo que nos están ahí pidiendo algo, pero lo tenemos en audio, ya los vamos a sacar a todos nuestros amigos. ¿Cuáles serían estos factores de riesgo, Doc, que son los más, que aquí, sobre todo en el Ecuador, o quizá hablemos de la capital, no sé si está sectorizado, que más pueden llevarnos a tener un riesgo que contribuye a los problemas de corazón? Mira, los más importantes siempre descritos, la hipertensión arterial, una enfermedad muy prevalente, una enfermedad que en mayores de 50 años podemos decir que incluso 2 de cada 3 pueden tener hipertensión arterial y lastimosamente uno de esos 2 no lo sabe. No. Es decir, muchos hipertensos que desconocen que tienen la enfermedad. ¿Por qué se da, Doc? Básicamente no tiene una causa específica. La hipertensión arterial ocurre cuando las arterias en general tienen un proceso que se llama vasoconstricción, donde se cierran las arterias y elevan los niveles de resistencia al paso de sangre a través del sistema arterial. Simplemente no tiene una causa específica, pero es una de las enfermedades más prevalentes junto con la diabetes, que la diabetes también está dentro de los factores de riesgo principales. No me diga, el azúcar, la sal, todas esas cosas que le dan sabor a la vida. Exactamente. O dulzor a la vida. Los otros dos más conocidos de lo que estamos hablando es de la hipercolesterolemia o enfermedad de colesterol elevado y el hábito de fumar, que son los que se consideran los factores de riesgo de mayor peso. Ya veo a alguien por ahí en la carretera lanzando, ¿no? El cigarro, porque dice, uy, ya va a estar hablando de este tema, me lo quito en este momento. Y no es solo para quitarse uno, ¿no? Claro, y si bien es cierto, el hábito de fumar es algo que en los últimos, podríamos decir, 20 o 30 años ha modificado muchísimo por lo que ya se sabe que es factor de riesgo no solo de cáncer, sino también de enfermedad cardiovascular, pero es algo que sigue incidiendo, es algo que sigue pesando y definitivamente ahí no es que, bueno, bajo de una cajetilla a media o a 5 tabacos y con eso mejor, no. Simplemente es como todos los factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de posibilidades estadísticas, de números, pero no de obligatoriedad. Quiere decir, si yo fumo, no quiere decir que me voy a morir de un infarto, pero mi posibilidad de infartarme va a ser mucho mayor que el que no fuma. Igual pasa con la hipertensión, igual pasa con el colesterol alto. Y bueno, José Proaño nos enviaba un audio preguntándonos, Doc, ¿por qué a los profesionales de la salud son más propensos a enfermedades cardiovasculares? Ahorita hablábamos de los factores de riesgo y entre los que faltó mencionar está justamente el estrés, o sea, el nivel de tensión en el cual vivimos. Pensaría que, si el colega José que estaba conversando, José, si es profesional de la salud, igual que todos los que trabajamos en esta rama, estamos sometidos a un estrés mayor. Y el estrés muchas veces, desde el punto de vista de factor de riesgo, es más lo que le decimos gatillo, ¿no? Es decir, es el que te inicia muchas veces una situación. O sea, puede ser que tú tengas un factor de que ya tienes una placa formada en una arteria. Esa placa se formó, no ahorita, se formó hace 5 o 10 años. Tienes el colesterol dentro de esas placas, que es el que hace vulnerable. Y simplemente una situación de tensión, de estrés, de emoción fuerte, de ira, de furia, de lo que sea, produce un evento agudo en el cual esa placa se rompe, ese contenido graso de las placas sale a la circulación y dispara. Las plaquetas, que son las células de la sangre que se encargan de la cicatrización, interpretan de forma errónea eso como un corte. O sea, cuando uno tiene un corte,
y empieza a salir sangre, las plaquetas llegan rápido y forman un pequeño tapón para que dejes de sangrar. Bueno, lastimosamente las plaquetas se interpretan cuando hay una ruptura de una placa dentro de una arteria, que eso es un corte, y van corriendo hacia esa zona y tratan de resolver la situación, pero no están resolviendo, están generando el problema, que es lo que se llama el trombo. Por eso parte del tratamiento de los pacientes que ya tienen colocado stents o que han tenido infarto es darle aspirina o darle similares a la aspirina para evitar lo que se llama la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria es importantísima en el cuerpo, pero lastimosamente en estas enfermedades produce trombos. Oiga, qué bueno que lo menciona, Doc, porque yo sé de personas muy cercanas a mí que se toman dicen aspirina para bebé, ¿no? Para controlar esto, porque ya pasaron de los 50 años o se acercan. Lastimosamente eso es algo que hay que aclarar, porque los últimos estudios nos han demostrado que en prevención primaria en realidad se debe utilizar en muy pocos casos. No se debe usar entonces. No, en medicina existen dos cosas que se llaman prevención primaria y prevención secundaria. Prevención primaria es utilizar un medicamento para evitar algo que no ha pasado. Y prevención secundaria es cuando ya tú tuviste un evento, evitar un segundo evento. En prevención secundaria, es decir, pacientes que ya tuvieron un infarto, que tienen colocado un stent, etcétera, la aspirina tiene un peso importante como parte del tratamiento porque evita la reoclusión de ese stent o que una nueva placa al romperse pues se pueda formar otro trombo. Pero en prevención primaria ha perdido mucho peso. Desde hace muchísimos años se recomienda aspirina para prevenir infartos, pero muchos estudios, sobre todo los últimos 10 años, nos han demostrado que la cantidad de infartos que previenen es menor comparando con la cantidad de complicaciones, sobre todo lo que son los sangrados digestivos. Los sangrados digestivos ocurren en 1 de cada 10 pacientes que toman aspirina y por lo tanto, y sobre todo esto ocurre en la tercera edad, y por lo tanto, si tú no tienes una indicación clara de tomar aspirina, si tú no tuviste un evento previo o no tienes un estudio donde se sabe que tus arterias están tapadas, pues no deberías tomar aspirina. Entonces, ojo, no solo por favor, repítalo, porque tenemos muchísima audiencia, yo creo que se toma preventivo para no tener un infarto. Y lastimosamente muchos médicos lo siguen recomendando. Se sigue recomendando. O sea, muchos médicos quizás o no han oído o no han leído los últimos estudios que hacen este cambio de recomendación. Wow. Entonces muchos médicos llegan y dicen, eres hipertenso, tienes 50, perfecto, toma aspirina también para prevenir infarto. Y no es así, no debería ser así. Lo dice, miren quién lo dice, ¿no? El tesorero de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Según los nuevos estudios, no hay que tomar ninguna aspirina para prevenir ningún infarto, a menos que ya lo hayan tenido o que sean un índice de riesgo muy elevado con estudios que aclaran que sí hay oclusión. Buenas tardes, felicitarles por su programa y desearles bendiciones. Una consulta para el doctor. ¿Es recomendable el omega 3 para prevenir enfermedades cardiovasculares? Hoy sí se sacan todos los mitos, ¿no? Sí. A ver, en realidad el omega 3, 6, 9, estos ácidos grasos que se consideran 3, positivos, la grasa buena, que son derivados pues de aceites de pescado muchas veces. Existen diferentes presentaciones. Se sabe que pueden reducir un poco los niveles de triglicéridos, pero para que logren eso tienen que estar en una concentración alta. Entonces normalmente las dosis que venden de forma comercial no llegan a tener esa concentración alta. Existen algunas presentaciones que son fármacos que sí lo tienen y sobre todo son coadyuvantes, es decir, se utilizan junto a otras medicinas que ayudan, como son las estatinas, que son las medicinas que bajan el colesterol, se pueden dar como coadyuvantes, pero decir que por tomar omega 3, 6, 9 tú vas a hacer una gran prevención, en realidad no. Muy bien. Estábamos hablando, Doc, de estos principales factores de riesgo y yo quisiera que me dé, Doc, cómo afecta el estrés, usted habló bien, y el ejercicio físico en la prevención de estos problemas del corazón. Claro, cuando hablamos también de factores de riesgo, nunca me gusta decir mayores o menores porque todos son factores de riesgo, pero dentro de los, entre comillas, menores está el sedentarismo. Es decir, el sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular también y por lo tanto lo contrario al sedentarismo, que es el ejercicio físico, es algo que nos ayuda a la prevención cardiovascular. Entonces el ejercicio físico, que como se sabe, poder practicar por lo menos 2 horas por semana del deporte que más le guste a uno, es algo que nos puede ayudar a evitar enfermedades cardiovasculares, a controlar mejor la tensión arterial. Puede ser dividido de la forma que sea. Puede ser 30 minutos 4 veces a la semana, puede ser 2 horas un solo día. Antes se decía, no, el atleta de fin de semana, que no sé qué. Bueno, si el atleta de fin de semana, como dice la gente jocosamente, va y juega el partido de vóley y después se toma una java de cerveza, ese no está bien. Pero si uno por lo menos va y hace sus 2 horas de ejercicio un día,
y el resto del tiempo no está completamente sedentario, pues es algo que vale y la se pena. cuida en la alimentación, ¿no? Exactamente, Y en pide las todos los- emociones, todo lo en que todos acaba los de otros decir. factores. Gracias, mi querido doctor Jorge Luis Arbaiza, cardiólogo y tesorero de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Un fuerte abrazo, que les vaya hermosísimo en esta carrera y también en esta iluminación de este gran corazón para todo nuestro lindo Pichincha. Muchísimas gracias, doc. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo y seguimos aquí nosotros en Radio Saracay.